Sergio Aguayo, Denis Dresser y Lorenzo Meyer en Aristegui en Vivo. Mesa Política. Mesa Política con Lorenzo, Sergio, Denise, a los tres, gracias por estar aquí. Lorenzo, buenos días. Saludos, Carmen. Saludos, Lorenzo. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Carmen, buen día. Qué gusto oírlos. Denise, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, pues a los tres gracias. Los invitamos esta mañana de lunes a que nuestra mesa, que normalmente es un poco más tarde, la hiciéramos más temprano con motivo de lo que esperábamos se anunciara el día de hoy. Había una expectativa abierta, como decíamos, sobre la posibilidad de que se anunciara la fase 3 de la epidemia, de la epidemia de COVID-19, pero bueno, en el momento en que se anuncie se dará a conocer los detalles de lo que esto significa, pero ya que los hayamos invitado más temprano, pues no quisimos perder la oportunidad de rápidamente entrar en contacto con ustedes, aunque es importante desde luego lo que se anunció desde ayer con el mensaje del presidente. Hace ratito lo volvió a decir, luego Marcelo Ebrard y luego el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer. Bueno, pues han reiterado la importancia de este acuerdo. Pues hablemos del acuerdo, de este acuerdo con el sector privado, de este acuerdo con los hospitales y el sector privado, el sector salud privado, donde bueno, pues van a más que ceder, van a dejar este número de camas para la atención con costo, con un costo bajo a los servicios públicos de salud, de tal manera que se queden libres las camas que se requieran para lo que viene, porque evidentemente se tiene que preparar el país en función de una epidemia que sigue su curso. Pues Denise, ese fue el anuncio de esta mañana, ¿cómo lo viste? Pues ante la expectativa, un poco anticlimático, pero al mismo tiempo celebro el convenio anunciado porque refleja un espíritu de colaboración en vez de enfrentamiento entre el gobierno y el sector privado. Y solo un gobierno eficaz, capaz de sumar en vez de dividir, proveer información confiable y datos verificables, y redireccionar todos los recursos necesarios al sector salud nos ayudará a salir de esta crisis del COVID-19. Las decisiones que las empresas y los gobiernos, tanto el federal como los estatales, tomen en las próximas semanas van a afectar a México por muchos años y serán determinantes para salvar vidas. Y ahora, qué bueno que el gobierno mexicano lo reconozca. Necesitamos a todas las manos a bordo. El gobierno y la iniciativa privada, la burocracia y los partidos, los científicos y los técnicos, los aliados y los adversarios, todos armando ventiladores, consiguiendo tapabocas, equipando hospitales, llevando a cabo pruebas, colaborando para hacer fluir la información y reuniendo, como se hizo ahora, todos los recursos, las mejores mentes de México para lidiar con la crisis que se avecina y llevar también a cabo la mitigación, planear la recuperación. Me parece que este convenio refleja que no son momentos de rencillas o desplantes o presidentes inmunes a la ciencia o empresarios buscando cómo lidiar con la crisis. Es muy importante este ejemplo de tregua entre el gobierno y el sector privado en el ámbito de la salud, porque importa más ganar la guerra contra la catástrofe que ganar la batalla política del día. Nos ha tocado en estos momentos críticos elegir entre la desunión o la solidaridad. Entonces, ante el COVID-19, sus estragos probables urgen muchas más acciones como las que se anunciaron esta mañana y ojalá sea el rumbo por venir en las próximas semanas y meses, Carmen. Sergio, ¿cómo lo viste tú? Ay, Carmen, con una mezcla de agradecimiento, pesar y enojo. Me explico. ¿Todo junto? Bueno, iba evolucionando. Primero, agradecimiento por la brevedad. Pero bueno, no había más materia, salvo el sistema de salud, y coincido con Denise y no voy a abundar. Paso al pesar. Me dio pena ver otro capítulo en vivo de la demolición de la autoridad moral del presidente.
siento que se sigue resquebrajando su autoridad moral, lo cual me lleva al enojo. Una falsedad que dijo, que habrá atención para todos. Eso no es cierto. Y y no es cierto en buena medida por la desorganización en el gabinete. Pues, son históricas las diferencias entre la Secretaría de Salud y el Seguro Social, pero yo imaginaba que en esta epidemia López-Gatell iba a tener un cierto control sobre el Seguro Social de Zoé Robledo, y pues nos enteramos cada día de que se han convertido en un brote de infección porque carecen de lo más básico. Lo cual me lleva a un segundo ejemplo del desorden que se traen. Los aviones de Marcelo. Es el típico bomberazo, Carmen, porque contrataron con Aeroméxico 20 vuelos a China, son 42 horas de ida y vuelta, te aclaro, para traer en los primeros 2 vuelos, cuando menos, lo más básico, guantes y mascarillas. Pero no nos han dicho cuánto costó. Supongo que quieren ayudar a Aeroméxico, pero me resulta incomprensible y una muestra de improvisación que estén usando aviones de pasajeros cuando sería más económico usar aviones de carga, o sería más consecuente con el mito de que estaban preparados, que se los hubieran traído por containers en caso de que se importaran de China. Lo que estamos viendo pues es la improvisación, a ver cómo lo resuelven, y eso me lleva al tema del clave de la salud, de la vida o la muerte, los respiradores. Porque los respiradores van a hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Por cierto, los producimos en México, somos el segundo productor, pero los exportamos. En Baja California, estado que los produce, solo les queda para 5 días respiradores. Y esto me lleva a algo que en este acuerdo del sector privado y sector público, algo que no nos dijeron y que es fundamental. No puedo dar todavía detalles, pero puedo asegurar que existe ya un acuerdo firmado y protocolizado entre el sistema de salud privado y público para decidir a quiénes se les van a dar los respiradores, a quiénes se les van a entregar, porque ya hay criterios, Carmen y auditorio. Por ejemplo, y es aquí donde viene mi enojo y mi indignación, se dice que los que rebasamos cierta edad, en mi caso tengo 72 años, no es ningún secreto, estamos en grupos de alto riesgo, pero no se nos aclara, y eso ya lo tienen acordado, que nosotros, supongamos que yo me contagio, no quisiera, pero bueno, vamos a suponer que me contagio y llego al hospital. Estoy en la prioridad 3. Si en el hospital al que me lleven hay un respirador artificial para entubar y estamos 3 pacientes, uno de 40, uno de 50, o entre 50 y 60, y yo estoy en tercer lugar, no me va a tocar respirador. Estoy condenado a muerte. Los viejos que nos contagiamos, por eso están muriendo tantos viejos, también porque ya tenemos las defensas más bajas y la biología y todo lo que querramos, pero también porque no alcanzan los respiradores. Esos dilemas son muy crudos, son brutales, pero ya los acordaron. Entonces me parece que quienes estamos en la tercera edad tenemos que hacer conciencia que el gobierno, el sistema de salud público y privado ya nos hospedaron en el pabellón de la muerte, en el corredor de la muerte, porque si nos infectamos ya estamos casi condenados. Es decir, una vez más,
no se prepararon, pese a lo que nos decían. Los municipios, estaba hablando con presidentes municipales porque el miércoles organizó un seminario sobre el olvido de los presidentes municipales, ni a los de Morena hacen caso. Es un desorden, no hay organización, vamos, y además de eso, bueno, pues no están preparados para recibir a todos los que van o vamos a caer enfermos, y dentro de ese grupo, los que estamos condenados somos los viejos, o los que estamos en las categorías de viejo. Yo no me siento, pero bueno, la vejez no es solo un asunto de sentimiento o autopercepción, sino también de que uno esté en un grupo etario, es decir, un grupo de X de salud. Por eso es que, pero les agradecí que fueran más breves, porque además no había demasiado que informar. O sea, es importante el acuerdo, pues sí, pero no para despertar nuestras expectativas. Pesar porque veo cómo siguen empeñados en demoler la esperanza que despertó la Cuarta Transformación, y enojo por su desorganización y su incapacidad para decirnos la verdad. No están preparados. Lorenzo Meyer, ¿qué dices después de lo que acabamos de escuchar de Denise y de Sergio? Bueno, ¿cuál es tu análisis de las cosas? Pues prefiero concentrarme en lo que se dijo en la mañanera. Que tiene razón, se creó una cierta expectativa. ¿Cuál era la expectativa? Bueno, la tercera fase. En realidad, el doctor Alcocer nos dijo que ya viene, que todavía no entramos en ella, pero que nos acercamos. Así que todavía hay que esperar la parte más difícil, que es este mes y el mes de mayo. En esa espera tenemos los ejemplos de otros que ya nos antecedieron y que entraron en esa fase. Es un momento en que va a aumentar el número de casos y de fallecimientos. Coronavirus no es realmente un virus muy letal comparado con otros, pero es muy rápido. Esa es su característica. Se difunde de una manera espectacular. Espectacular también, pues, por el mundo en el que vivimos, en el que se comunican continentes, de un día para otro van o iban masivamente individuos de una parte a otra del planeta, y ahí está en buena medida la explicación, pero también en sí mismo es muy rápido. Nadie estaba preparado, nadie. Esa es una de las características de estas pandemias. La de 1918 es más o menos similar, y incluso los gobiernos más avanzados, entre comillas, pues los tomó por sorpresa, y además había una guerra internacional allí que llevó a tomar decisiones pues sobre la marcha, y causó una mortandad impresionante. No sabemos si fueron entre 20, 50, e incluso se habla de 100 millones de muertos en un mundo que tenía menos densidad demográfica. De esta todavía no sabemos exactamente qué es lo que nos espera, pero sí estoy de acuerdo con esa entrevista que le hicieron en tu programa a Enrique Dussel, en donde señala que entramos a una nueva etapa en la historia de la humanidad. Él subrayó que la modernidad se está quedando atrás y que no sabemos a dónde entramos. Bueno, todos son puros desconocimientos.
A la larga, no sabemos hacia dónde vamos, sabemos que hubo una cantidad de errores acumulados y que la naturaleza está cobrándolos. Ahora, en el caso de México, apenas si tuvimos tiempo porque vimos a otros países, pero se hace frente a esto con un sistema de salud que se había venido dejando de lado desde hacía tiempo. Se había puesto el énfasis en otras cosas. Así que sobre la marcha hay que elevarlo, levantarlo y crear un plan general. El tema de la capacidad de los aparatos, pues sí, no hay suficientes aparatos, pero incluso los aparatos no tienen ya tanto sentido como pudieron tenerlo en otras ocasiones. Leyendo sobre el tema, que uno se vuelve obsesivo para leer sobre estos temas, en un artículo de un médico del New York Times, señala que cuando se llega ya a los ventiladores, a esa respiración mecánica, se está muy cerca de llegar al final, que ya no tienen la utilidad que se le supone. Cuando se llega a esa etapa, y si uno sale de esa etapa, la posibilidad de salir dañado y seriamente dañado es muy alta. Queda uno con incapacidad, pero lo más claro para este médico es que ahí se está haciendo un esfuerzo en cierto sentido más simbólico que real, porque dependiendo de la edad, etcétera, puede uno hacer suceder lo que Boris Johnson, el primer ministro de Inglaterra, que él mismo acepta, tiene una edad, bueno, mucho menor que la mía, que por 2 días estuvo entre que sí y entre que no. Y es que ya llegada a esa etapa es realmente difícil que se pueda salir adelante tal y como se entró, o sea, antes de que el coronavirus lo atacara a uno. Bueno, pues las funciones de los riñones, de los pulmones, del cerebro eran unas, y luego se pueden quedar afectadas. Espero que a Boris Johnson no le pase eso, pero también existe ya la posibilidad de que no se regrese. Entonces estamos ante una epidemia, una pandemia, que solamente se va a poder resolver, realmente resolver, con la existencia de una vacuna. Antes de la vacuna estamos muy a merced de lo que la pandemia y la naturaleza diga. Y bueno, sociedades muy avanzadas como Inglaterra o Estados Unidos, o relativamente avanzadas como Italia y España, simplemente no pudieron con la avalancha. Y esto, viendo las otras pandemias, y me refiero sobre todo a la de 1918, se repite la situación. No hay sistema que esté realmente preparado. Me llama la atención Suecia, que la tomó muy a la ligera, tiene una confianza enorme en su servicio de salud, y sin embargo sus muertos, sus bajas definitivas no son muy diferentes de nosotros. La respuesta de una sociedad y otra va variando. En algunas partes de esas propias sociedades nórdicas se confinaron, etcétera. Suecia no confinó,
se quedó más o menos como estaba, con un muy buen sistema de salud, y pácatelas, tiene que sufrir el mismo embate. Yo estoy convencido como Dussel, y espero que siga con el tema cuando la siguiente etapa de la entrevista, de que esta es una situación, por un lado, no enteramente inesperada en términos de civilización, pero por otro lado, que nadie tiene la capacidad de enfrentarla como enfermedades ordinarias. Nos va a cambiar, nos está cambiando, y lo que se puede hacer, en algunos casos más bien, en otros casos más mal, pero es estar a la defensiva. Necesitamos reformular nuestra situación como civilización, lo cual va a ser dificilísimo y nos está obligando el virus a hacerlo. No sé si lo podamos hacer. Y por otro lado, el poner en marcha lo que tenemos, y sí tenemos una capacidad científica, tecnológica, para acelerar la vacuna, que es inducir a nuestro propio organismo a crear sus defensas. De otra manera, no salimos. Y finalmente está la actitud muy difícil, tú ya lo has dicho, y yo lo estoy pensando y repensando. La sociedad, como cualquiera, aún la norteamericana, está entre las medidas de defensa desesperadas, que es quedarnos en casa, y la necesidad de que la economía vuelva a reactivarse. En el caso mexicano me doy cuenta, por lo que veo alrededor, por lo que me cuentan, etcétera, que una buena parte de la sociedad simplemente no está cooperando, no está aceptando. No sé si te llegó un video de Jalisco, donde un trabajador de la salud está poniendo, que va camino al hospital, pone su cámara a funcionar, y se ve cómo están saliendo de vacaciones a las playas, pero por montones. Entonces, esa sociedad se dice, bueno, no hay suficientes ventiladores, no hay suficientes camas, pero sí hay suficiente sociedad para salir a contagiarse. Esa parte de la sociedad que no coopera y que va a incrementar la demanda de los servicios defensivos, porque todavía no hay de los otros, pues está haciendo mucho más difícil el trance. Estamos poniendo énfasis en lo que el gobierno hace o no hace, lo que dice o no dice, pero lo que la sociedad no hace, en eso se está dejando un poco de lado, y ahí sí nos corresponde a todos nosotros entrarle a ese toro, y no lo estamos haciendo. Otros porque no pueden dejar de trabajar, no pueden dejar de vender sus helados, sus tamales, sus tacos, etcétera, porque se quedan sin nada. Es un drama. Es un drama, sin duda, esto que describes, Lorenzo. Déjenme, les propongo hacer una pausa y regresar con ustedes, porque, bueno, además de la expectativa que hay sobre pues la declaratoria de la fase 3 y las implicaciones que eso pueda tener en algún momento, no es que me lo estoy inventando, es que ya se anunció, que en su momento se va a anunciar la fase 3 de esta epidemia en México y todas sus implicaciones. Pero déjenme hacer un alto, Denise, Sergio, Lorenzo, y regresamos con ustedes. Les propongo también dos temas más. Está el asunto de la OPEP,
¿qué les dice este jaleo entre los miembros de la OPEP y sus aliados, entre los cuales está México, donde México dijo, yo puedo bajar 100,000 barriles diarios y no más, pero recibe, no me queda claro si porque lo pidió o porque lo aceptó, o porque se lo propuso Trump, pero recibe un favor, digámoslo así, lo cual para efectos prácticos hay que ponerle lupa. Ya sabemos que el señor Donald Trump no da paso sin guarache y evidentemente ese favor a México, entre comillas favor, en algún momento, bueno, pues seguramente lo hará valer o lo querrá cobrar de alguna manera, creo yo. Bueno, está el tema de la OPEP, está este tema de los gobernadores, que en este contexto, justo cuando estamos en plena emergencia sanitaria, lanzan la idea, algunos de ellos, de revisar ni más ni menos que el pacto fiscal, revisar la relación de los estados con el centro, con la federación, para el tema fiscal. Bueno, vuelvo con eso y más, si les parece, en un momento más.